Bueno, muy buenos días. Soy Marcos García, director artístico de aquí de Media Lab Prado. Y nada, quería daros las gracias y la bienvenida a Media Lab Prado y a este nuevo congreso, la 10ª edición de GIGAP. Nos alegra mucho volver a acoger esta actividad y la jornada inaugural. Creo que ya son 3 años. Y nada, espero que paséis unos buenos días aquí en Madrid, aquí también en Media Lab. Si estáis interesados en conocer cómo funciona, creo que es un centro cultural muy especial. Decimos que es un laboratorio ciudadano porque aquí los ciudadanos, los vecinos, los usuarios vienen a hacer experimentos, a hacer sus propios proyectos y siempre los hacen en colaboración con otras personas, siempre en equipos de trabajo, de perfiles diferentes, gente que antes no se conocía, se ponen a hacer proyectos que pueden ser desde construir un mueble como este, una tipografía como la que estáis viendo ahí, pueden estar una de participación ciudadana, una visualización de datos, de la calidad de la ciudad. Bueno, un sinfín de proyectos que se nutren precisamente de las contribuciones, de las capacidades que se ponen en juego de personas diferentes que antes no se conocían y que cada vez que hacen un proyecto nuevo, están prototipando como una nueva comunidad, ¿no?, de aprendizaje. Y esa idea de un lugar donde experimentar cómo colaborar, cómo vivir juntos, nos parece que es una necesidad muy valiosa. Y en este contexto me gustaría mencionar una cosa, y es que en todos los proyectos, cuando hay alguien que viene de la administración pública, sus conocimientos suelen ser muy valiosos y muy valorados. Entonces, hay una línea de trabajo que hemos abierto, que se llama Madrid Escucha, y que colaboramos también con Cecilia, que consiste precisamente en ver maneras en las que los funcionarios públicos, los trabajadores públicos, puedan participar en proyectos de experimentaciones, proyectos de innovación que mejoran la vida en común. Y valorar ese tipo de conocimiento que cuando no está se suele echar en falta. Entonces, por eso este congreso nos encanta que se haga aquí, porque uno de nuestros esfuerzos es conectar lo que está pasando en la ciudad con los conocimientos que pueden aportar desde la administración pública. También podríamos hablar de la academia, que es muy importante que también esté conectada con la ciudad y a veces no lo está, con las comunidades de afectados, con los activistas, con los amateurs. O sea, hay muchos tipos de conocimientos y de experiencias que creo que son valiosos a la hora de construir proyectos en común, pero el de la administración pública es uno de ellos. Entonces, nos alegramos mucho de que estéis aquí. Yo, lamentablemente, tengo que ir ahora rápido, pero ya le paso el micrófono a Cecilia. Quería agradecer también a César y a todo el equipo de GIGAP y darles la enhorabuena por la labor que hacen. Y nada, que paséis unos buenos días. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Estamos muy contentos de que estén aquí, de que estemos en el 10º Congreso GIGAP. Muchos de ustedes repiten hoy, lo cual nos alegra sobremanera. Otros son nuevos. Antes de darle la palabra al resto de compañeros y compañeras, me interesa contarles cómo nació esto. El proyecto GIGAP nació hace 10 años en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Éramos 5, 6, 7 estudiantes del doctorado que pensábamos que era importante generar un espacio de debate y tuvimos el apoyo de profesores y profesoras, como la profesora Esther del Campo, que luego le voy a pasar la palabra, que nos apoyaron. Y eso fue muy importante y pasamos un congreso que era diminuto, éramos 40 personas, a este 10º congreso, donde en los últimos 6 años hemos ido más de 400 ponencias, ¿sí? Entonces, para nosotros es un placer de verdad que nos acompañen este año especialmente y que presenten sus investigaciones y demás. Ya les voy a contar al final todas las transformaciones que ha sufrido ese congreso, porque empezó siendo un congreso de ponencias, donde se presentaban avances de investigación de doctorandos, y hoy tenemos hasta catedráticos que vienen a presentar avances de investigación. Pero no solo eso, hay muchos más espacios
como lo que creamos como un seminario de doctorandos para apoyar a los doctorandos, que muchas veces no tienen con quién discutir más que allá de su director o sus compañeros. Creamos también un semillero de casos cortos porque encontramos esa necesidad por parte de los administradores públicos de venir a debatir experiencias concretas. Creamos los talleres el día 0, que 2 de ellos ya han transcurrido durante la mañana y uno más va a ser por la tarde, que es un espacio que se llama GIGAP Edu, que esta va a ser la segunda edición. La tercera edición, la segunda continuada, donde hablamos de innovaciones pedagógicas. Los invito mucho a que vengan esta tarde. Y también vamos a tener el Café Mundial. ¿Sí? El Café Mundial es un espacio donde vamos a debatir cómo queremos que sean los próximos 10 años. Porque si bien acá normalmente ven a los 5 o 6 que estamos coordinando el evento, la comunidad GIGAP es mucho más grande y la comunidad GIGAP está integrada por ustedes. O sea, son ustedes los que tienen que decidir con nosotros, codecidir qué es lo que queremos hacer con GIGAP, qué más queremos hacer con ello. El tema actual de estos últimos años ha sido gobernar el futuro, que parece algo bastante complejo, principalmente porque cuando uno habla del futuro siempre se dice el futuro es incierto. Naturalmente, si fuera cierto estaríamos hablando de destino y no de futuro. Pero dentro de ese futuro que no conocemos, ¿cómo se gobierna algo que no conocemos? Entonces, ¿qué es lo que espera la gente actualmente de ese futuro? ¿Qué es lo que esperan las generaciones futuras, ¿no? Entonces, cuando preparaba estas palabras el fin de semana, decidí embarcarme en una investigación muy rigurosa, triangulando bases de datos, información y herramientas cuantitativas y cualitativas para adivinar qué era lo que se esperaba del futuro. Es decir, en otras palabras, le pregunté a mi hija, que tiene 8 años, qué es lo que esperaba ella del futuro. Y me dijo 2 cosas. La primera que me dijo es que estuviera Madrid limpio. Por supuesto, ella piensa en clave local porque no dimensiona lo global y lo nacional. Que Madrid estuviera limpio y que se pudiera respirar mejor y que no tuviera alergias y todas estas cosas, ¿no? El tema del medio ambiente es un tema que ella ya lo trae en su chip porque lo vive y lo sufre y porque anhela eso, más allá de que estemos justo en la semana del medio ambiente. Y lo segundo que me dijo, para alegría mía, fue la igualdad de hombres y mujeres, ¿sí? Entonces creo que esos 2 temas sobre los que venimos hablando desde hace mucho tiempo son muy importantes. Entonces, cuando nos preguntamos por ese futuro, agregamos los últimos 2 años los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque creemos que son de alguna manera metas, fines, que a su vez se articulan en otras tantas metas, que son muy abarcativos y que son una promesa, ¿sí? Son muy generales, uno no sabe muy bien qué significan, pero tienen 2 virtudes. La primera de ellas es que de alguna manera desnaturalizan ciertas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, la igualdad de género es uno de los objetivos. Por ejemplo, el uso de los recursos, las ciudades amigables, el agua. Todas esas cosas que no se tematizaban de alguna manera, gracias a los ODS, han ganado repercusión y están a la vista de todo. Entonces, esa desnaturalización o deconstrucción es muy importante para mí de los ODS. Sin embargo, los ODS tienen un problema, que son tan ambiciosos que parece que vamos a quedar en nada, como sucede con estas cosas tan ambiciosas, ¿no? Cuando son tan inconmensurables, lo que generan es una especie de angustia o de paralización. Por eso es importante que no quede en eso y que vayamos un poco más allá de eso. Entonces, buena medida de este congreso es pensar, bueno, ¿cómo hacemos para alcanzar los ODS? ¿Sí? Y las ponencias que tenemos este año y los grupos de trabajo buscan trabajar específicamente sobre la ingeniería que hay detrás, ¿sí?, de los ODS, de cómo diseñar una política pública orientada a los ODS, cómo implementarla, cómo construir el problema de investigación de los ODS, porque el tema del agua sí, todos estamos de acuerdo, pero la responsabilidad medioambiental no es igual en toda la sociedad, cómo distribuimos las cargas de la asunción de estos objetivos. Y hay una cosa que me interesa mucho, que es la necesidad de construir relatos grupales y globales como sociedad para poder avanzar, es decir, las narrativas de los ODS. Aquí en Media Lab hay un proyecto específicamente orientado a narrativas de los ODS. Y esto significa volver al concepto, que es muy claro en la sociología, de la solidaridad. ¿Sí? Como ustedes saben, la solidaridad no es algo que se descubra, sino algo que se tiene que construir. Y esa solidaridad, ¿cómo la construimos con el otro? ¿Sí? Es la figura del otro. También hay otro proyecto en Media Lab que habla justamente del otro, el extranjero, cómo se definen todas estas cuestiones. Pero bueno, todos los que les interese lo pueden visibilizar.
Pero lo importante no es crear un relato de los ODS o convencernos teóricamente de la importancia de ellos y convencer a la ciudadanía, porque no somos seres solamente racionales, también somos seres emocionales y seres sociales. Por lo tanto, en la construcción de ese relato y en el armado de esas solidaridades necesitamos desarrollar experiencias que hagan cuerpo en nosotros, ¿sí? Que las aprendamos de otra manera que no sea solamente teórica. Y acá las políticas públicas tienen mucho que decir. Es muy importante trabajar con las políticas públicas para que estas solidaridades se creen y se articulen. Voy cerrando. Hay muchísimos trabajos, hay muchísimos grupos de trabajo. Tenía acá los datos para decirles. Hay 11 paneles de gobierno, 9 paneles de administración pública, 19 paneles de políticas públicas. Tenemos 15 paneles conmemorativos, que todos estos paneles trabajan de alguna manera sobre estas cuestiones. Y es muy interesante que se lean el programa, porque hay temas más académicos como nuevo enfoque de políticas públicas o herramientas para evaluar las políticas públicas, cosas más técnicas, pero hay también otros paneles sobre seguridad, que es un tema, sobre todo en la región latinoamericana, más que iberoamericana, muy problemático. Drogas. ¿Sí? Territorio, gestión del territorio, del urbano, ¿cómo hacemos todo eso? ¿Cómo lo ordenamos? ¿Cómo lo pensamos? Esto es como diría Carlos Ramió, que hablaba, bueno, es que esto es la fontanería, ¿no? Pero cuando pensamos en ODS, si no pensamos en la fontanería y en la ingeniería necesaria, se nos quedan como metas que puede quedar en la nada. Entonces, solo por cerrar, para agradecer a todos los que están presentes, que agregan con sus reflexiones y con sus conversaciones. Hay un texto que me gusta, un cuento que me gusta mucho de Borges, que está en Los Conjurados, que se llama Alguien soñará, que dice, ¿qué nos reparará el impredecible futuro? Se pregunta Borges, ¿no? Y dice, ¿soñará alguien, digamos, que podemos hacer milagros, pero no lo haremos porque será más real imaginarlos? Entonces yo quiero creer que no, que tenemos que soñar, imaginarnos, crear, pero hacer. Digamos, y de eso quiero que hablemos estos días y los invito a participar no solamente en sus paneles, sino en los paneles de colegas. ¿Sí? Así que bienvenidas y bienvenidos de nuevo y les agradezco su participación. Y le doy la palabra a la profesora Esther del Campo, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y el cargo que más me gusta, o no es cargo, el reconocimiento, es que es parte de nuestro comité científico, es una madre del GIGAP, por llamarla de alguna manera. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo estoy encantada de que me hayan invitado a este 10º aniversario del Congreso de GIGAP. Yo soy parte de la comunidad GIGAP, no solamente soy parte del comité científico, y la verdad es que quería saludarles porque es una oportunidad para todos nosotros, que se repite cada año, tenerles acá y poder compartir con ustedes un poco sus experiencias y nuestras experiencias en el ámbito de las políticas públicas y de la administración pública. Decía Cecilia, y quería recordarlo yo ahora, que GIGAP surge efectivamente en el seno de un programa de doctorado en Gobierno y Administración Pública que yo coordinaba en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Era un programa de doctorado que tenía numerosos estudiantes latinoamericanos y, por lo tanto, se enriquecía constantemente de las experiencias que ellos traían desde allá. Había muchos menos estudiantes españoles, esto es cierto, pero realmente era un programa de doctorado en el que, pues de alguna manera, imaginábamos o queríamos imaginar cuál podía ser el futuro de la región y también el futuro nuestro. Cuando decidimos hacer el primer congreso, pues nosotros trabajamos mucho, tuvimos, yo creo que fueron como 40, 42 participantes, y yo siempre les decía que el objetivo era duplicarlos. O sea, entonces yo les decía, el año que viene hay que tener 80, y al año siguiente hay que tener 160, y al año siguiente hay que tener 300 y pico. Bueno, ellos han cumplido con creces este objetivo, y buena muestra de ello es que estén todas ustedes y todos ustedes acá con nosotros. La verdad es que su entusiasmo era un grupo, Cecilia se reirá ahora, muy reivindicativo. Me traían frita, porque siempre querían hacer cosas y además, diríamos, siempre era algo más allá de lo posible. Por eso, de alguna manera, cuando ellos se plantearon construir GIGAP, yo hasta cierto punto pensé, bueno, vamos a ver, es una buena idea, pero quiero ver a medio y largo plazo si efectivamente esa voluntad
que ellos mostraron siempre, pues era posible. Y lo que demuestra este 10º Congreso es que no solamente era posible, sino que realmente es una realidad hoy día y que todos ustedes forman parte de esta realidad. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es felicitar a esa primera comunidad, ¿no?, que surge en torno al primer Congreso de GIGAP y lo que realmente han logrado construir en estos 10 años. La segunda cuestión, que era muy importante, claro, nosotros miramos a nuestro alrededor y veíamos que el Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo ya tenía un congreso, y además era un congreso bastante multitudinario. Seguramente muchos de ustedes han ido y han recorrido América Latina y también España en el Congreso del CLAD. ¿Pero qué podía aportar GIGAP? Bueno, yo creo que podía aportar muchas cosas, porque frente a otros congresos más académicos, como todos nosotros tenemos en nuestros países, o frente al Congreso del CLAD, que tenía, yo diría, un gran predicamento entre técnicos y servidores públicos, GIGAP planteaba otra cosa completamente distinta. Y lo que quería era unir a políticos, a servidores públicos y al público en general, es decir, a los ciudadanos y ciudadanas en torno a los problemas que nos iban aconteciendo. El lema de este congreso es Gobernando el futuro, y eso tiene mucho que ver también con cómo ha evolucionado la propia comunidad y el propio grupo, diríamos, de personas en torno a GIGAP. Porque ya no era solamente una reflexión sobre las políticas o sobre la administración pública, sino que es una reflexión en torno a la política en un sentido amplio, ¿no? Es decir, que ese diálogo que se podía pretender en un principio entre académicos, entre servidores públicos y entre ciudadanos, creo que finalmente se ha logrado. Y en una perspectiva no tanto de resolver los problemas que tenemos en este momento, sino también de resolver un poco los problemas que nos están afectando o que nos van a afectar en el futuro. Esta semana es una semana muy importante. Es una semana en la que creo que todos nosotros tenemos que volcarnos en la cuestión de la sostenibilidad. Yo tengo mi facultad en armas, podría decir yo, porque nosotros hemos constituido un grupo de complutenses por el clima. Tenemos mañana una sesión y, por supuesto, tenemos huelga el próximo viernes, este viernes, y estamos absolutamente comprometidas con los cambios, creo, y las transformaciones que tenemos que abordar en los próximos años o desde ya, ¿no?, para intentar efectivamente que el futuro común, el futuro que compartamos, sea más sostenible a medio y largo plazo. Cuando venía para acá, porque no sabía si iba a ser un poco madre superiora, iba a estar aquí sentada simplemente para decir unas palabras de bienvenida o quería decir algo, yo quería hacer otra última reflexión que me parecía muy importante y sobre todo ahora que tengo que tomar decisiones. Siempre había estado del otro lado, era académica, o las decisiones que tomaba pues a veces eran pura fantasía, un idealismo un poco, diríamos, teórico, ¿no?, sobre qué había que hacer, y eso es lo que yo intentaba transmitir. Pero ahora que hay que tomar decisiones, yo veía que uno de los problemas es cómo resolvemos o cómo compaginamos, diríamos, las urgencias del presente con el futuro de estas nuevas generaciones, como la hija de Cecilia. Y esto es complicado. Es complicado porque cuando nuestros ciudadanos nos piden a los gestores que de alguna manera pues ofrezcamos resultados. Yo le comentaba a José ahora, ¿qué he hecho este último año? Pues he pintado mucho la facultad. Y eso seguro que si ustedes se lo dicen a los alcaldes, a sus regidores, van a decir, claro, es que hay que tomar decisiones a corto plazo que sean visibles. Pero, lógicamente, eso no es la solución a los problemas que tenemos. Es decir, tenemos que pensar, ¿no?, entre todas, cuál es ese horizonte temporal, cómo puede ser que nosotros logremos primero identificar, establecer prioridades y luego intentar alcanzar soluciones participadas para intentar resolver estos problemas de medio y largo plazo. Y no es fácil. No es fácil porque, vuelvo a decir, los intereses cortoplacistas, que muchas veces anidan fundamentalmente en nuestros representantes políticos y en nuestros gestores, son muy relevantes. Mientras que lo que deseamos los ciudadanos y las ciudadanas es fundamentalmente pues, resolver problemas a mucho más largo plazo. Bueno, yo auguro que tendremos GIGAP para 20 años más. Es decir, que seguramente me veo aquí con muchas canas, seguramente con un bastoncito, inaugurando GIGAP 20, es decir, la 20ª edición de este congreso. Ellos se ríen, pero seguramente ellos también tendrán canas. Espero que la comunidad GIGAP siga creciendo.
Es decir, lo bueno que tiene y lo bueno que nos permite de alguna manera este futuro es que podamos crecer y, como siempre, y esta es una tarea que siempre he hecho, es poner un reto. Entonces, mi reto no es que multipliquemos el número de asistentes, porque creo que ya eso empieza a ser un poco inmanejable, pero sí creo que tenemos que hacer entre todas un esfuerzo para intentar no solamente convocar diríamos, a los ciudadanos latinoamericanos, sino que tenemos que hacer un esfuerzo por intentar llegar a Europa e intentar llegar a otros territorios. Esto nos cuesta mucho porque, claro, en el fondo lo que nos une es el idioma, ¿no?, y la cultura y las ideas, pero creo que lo tenemos que hacer, porque al final, vuelvo a decir, es un futuro global, es un futuro compartido, es el medio-largo plazo y los problemas son comunes. Es decir, no podemos pensar que vamos a solucionar problemas locales si no pensamos, ¿de acuerdo?, en lo más amplio, en lo más general. Y termino aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por haberme invitado. Ha sido un placer, bueno, no me voy, quiero decir, pero es un placer estar aquí con vosotras y nada más. Y compartir con Pedro, si quieres, Cecilia, le presento. Otro gran amigo, viejo amigo, con el que también hemos compartido muchas cosas, el profesor Pedro Medellín, y yo siempre le llamo así. Él es profesor de la Universidad Nacional en Colombia, pero ahora mismo tiene una tarea muy difícil y muy importante, que es dirigir la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias y a Cecilia, a César, a todos por la invitación. He querido vincularme y he querido vincular a la ESAP en estos 10 años. He sido un testigo en la distancia desde el nacimiento del grupo. Cómo es la evidencia concreta de cómo la fuerza de un grupo de muchachos desborda la dinámica rígida de una institución y va más allá, y producen, y se mueven, y dialogan. Respuestas que hubiera dado, tenía la institución universitaria que dar en su momento. La universidad tenía la obligación de generar espacios, propiciar apoyos, movilizar recursos, etcétera, para que los grupos pudiesen trabajar. Ante esa insuficiencia, la fuerza de esos muchachos que yo veía arrancó de manera absolutamente desbordante y por fortuna sostenible. Es un grupo de trabajo de una gran riqueza y de una gran potencia. Lo importante es que se establecieron, se insertaron en un nicho clave, que es el nicho de los estudiantes, de los que están discutiendo, de los que están produciendo, de los que están haciendo sus trabajos de investigación para graduarse. Y así como este grupo está mostrando con más de 400 ponencias ya un peso y una presencia, lo que está revelando también es una necesidad de buscar respuestas y de seguir formulando preguntas. Nosotros en la universidad y en las escuelas cada vez nos estamos viendo ante una situación de mayor incertidumbre, de mayor limitación, y los desafíos son crecientes. Temas hoy que vemos como lo de la Agenda 2030, que discutíamos hace un par de semanas con los directores de las escuelas de administración pública insertas en el CLAD, y de un grupo de investigación, de un grupo de trabajo que es el GLAP, el Grupo Latinoamericano de Discusión sobre Administración Pública. La distancia tan grande que hay entre la Agenda 2030 y la realidad gubernamental y la gestión gubernamental de los gobiernos, y cómo nuestros gobiernos en sus desarrollos, el discurso de la Agenda 2030 viene siendo algo complementario y algo más bien discursivo, pero como prácticas de política, como estructura de política
todavía no lo tenemos. Y los desafíos que tenemos son muy grandes. El desafío de solidificar, de hacer más sólidas, mejor, las instituciones. Porque esto de partir del principio en el cual estamos suponiendo que las instituciones tienen un nivel de desarrollo tal que permiten que el desafío a apuntarle hacia el tema del agua, de la lucha contra la corrupción, etcétera, fuera. Y si la pregunta es, como hacía algún sociólogo, ¿y si las instituciones existieran? Y si fueran realmente instituciones y no cajas al servicio de intereses, ¿qué sería? Y son como puntos oscuros en la agenda de discusión. Discutimos sobre el agua, discutimos sobre esas necesidades que aparecen como relevantes y que hoy las nuevas generaciones nos están planteando de manera cada vez más abierta y de manera cada vez más desafiante. Y el tema por ejemplo, de las instituciones, o el tema de la política, o el tema de la organización y la participación política, parecen haber dejado su espacio. En los años 80 y 90, la discusión sobre la distribución del ingreso había perdido espacio, no era el tema de la agenda pública. En el texto de Piketty vuelve otra vez el tema como una especie de ondas de moda. Y nosotros estamos en eso. Por fortuna hay grupos que existen, que se plantean, que generan los espacios como el GIHAB, que posibilitan esos encuentros entre grupos, que no son las universidades las que lo están ofreciendo, que no son los centros académicos que están respondiendo, que es la iniciativa de un grupo de muchachos más allá de las instituciones, porque las instituciones están en la onda de entonces cómo sobrevivimos. La ventaja que tenemos en las universidades públicas, en la Complutense o en la Nacional, en Colombia, es que nos permiten todavía generar esos espacios de deliberación. Y en muchos casos está muy politizada, pero eso también es parte del juego. En muchos casos está limitada también por ciertas dificultades que tengamos de orden distinto al presupuestal. La presencia, la permanencia, la resistencia de ciertos grupos que se mantienen y que mutan así de la dependencia al institucionalismo y a la resiliencia, y son grupos que sobreexisten solamente cambiando los términos, pero siguen siendo los mismos y siguen siendo el mismo discurso. Nos imponen una agenda y una obligación distinta. Cuando me reuní hace unos meses con César y con Cecilia para plantearles el interés de que la ESAP quería meterse a colaborar en esto, lo hacíamos por una razón sencilla. Este es un espacio, digámoslo, de estudiantes, y estudiantes en el sentido es entendido como un grupo social con una fuerza y unas ganas de querer avanzar y estudiar y ofrecer alternativas y seguirse haciendo preguntas. Porque en las universidades estamos perdiendo el espacio para eso. Se nos está acabando el gas para producir ese tipo de transformaciones, ese tipo de grupos, de movimientos. Y es paradójico que haya nacido este grupo en la Ortega y Gasset. Yo estaba allá en esa época también. Y es ver la fuerza de estos muchachos que están buscándose y alternativas, ir de puerta en puerta y tener, gracias al apoyo de personas como la decana, como Esther del Campo, que con otros profesores dieron la mano, porque ellos también están más allá de las instituciones. Están en varias instituciones, pero están más allá y son sus muchachos y son la misma comunidad. Y eso me parece muy grato y eso me parece muy positivo. Y tiene muchas ventajas este grupo.
no tiene una adscripción institucional, no tiene una adscripción ideológica, no, son grupos de trabajos que empujan sobre distintas problemáticas y que irán avanzando, y eso es positivo. Por eso, la Escuela Superior de Administración Pública quiere vincularse con ese grupo de investigación y que sus estudiantes participen de esa dinámica, que asistan a los congresos y tal. También que los lleven allá, porque están muy enraizados aquí. En mayo del próximo año estamos organizando conjuntamente con el CLAD una reunión, un seminario internacional, y yo quiero que ese seminario se haga conjuntamente CLAD, GIGAP, como una forma de reconocimiento, una red, venga. Que se hablen entre las redes, que el mundo de los estudiantes y de los académicos que está aquí reunido se reúna y converse con el mundo de los técnicos y los servidores públicos que están en el CLAD. Eso va a ser muy rico, manteniendo cada uno su identidad, manteniendo cada uno su independencia. Eso me parece potente, eso me parece posible. Y es en ese sentido que estoy aquí, y esa invitación para que en el mes de mayo estemos organizando entre el polo del encuentro de Buenos Aires en noviembre y el encuentro de Lisboa en el noviembre siguiente, en la mitad, que hagamos esa discusión. Y yo quiero invitarlos a que hagan parte de esa discusión. Que sea la otra red, venga. Porque necesitamos renovar los discursos. Lo curioso es que ambos están en la discusión del ODS y la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Pero son tan distintas las aproximaciones, son tan distintas las preocupaciones, es tan distinto el nivel de aproximación que vale la pena que se haga una conversación en ese sentido. En la Universidad Nacional estamos creando el programa de Gobierno y Asuntos Públicos. Estoy al frente de ese proyecto y lo estamos haciendo en la Facultad de Ingeniería. Nos salimos de políticas, nos salimos de derecho, nos salimos de sociología y nos hemos ido al mundo de la ingeniería, y ha sido muy interesante ver cómo el aporte interdisciplinar, los conceptos de la física, de la química, de la biología nos ayudan a entender cada vez mejor la evolución de las sociedades y nos ayudan a entender el problema del gobierno, de cómo se gobierna, de cómo se conducen las sociedades. Y es en esa dirección que se está, y igual mientras esté como director de la Escuela Superior de Administración Pública seguiremos avanzando en esa dirección. Necesitamos más matemáticas, más capacidad para formalizar los problemas, para estructurar, pensar el mundo, dialogar con los físicos, con los químicos, los biólogos. Aterrizar mucho más nuestras preocupaciones en términos mucho más rigurosos en ese sentido. Discutir con los ingenieros el problema del agua es otra cosa a discutirla con los politicólogos o con los sociólogos. Cuando uno se sienta con un ingeniero a hacer una reflexión sobre el problema del agua o sobre el problema del calentamiento global, es otra cosa. Y son otros los problemas, y son otras las realidades. Y nos toca acercarnos. Nosotros en muchas cosas tenemos muchas denominaciones, muchas calificaciones que los ingenieros han venido resolviendo. Ellos son los que tienen que estar mirando el problema del agua. Entonces, son los que conocen la realidad de lo que es el fracking y eso cómo es. Y cuando cogen a un politólogo o un sociólogo y empiezan a explicarle el tema de cómo es que se hace eso y cuáles son las implicaciones de verdad, el panorama cambia. Un espacio como este es un espacio muy propicio para ese tipo de reflexiones. Tenemos que invitar, César y Cecilia,
a la gente de ingeniería, a los, ¿sí? Salir de los economicismos, de los sociologismos, de los politicismos, irnos a esa otra discusión de la física, la química, etcétera, que en el diálogo interdisciplinar, es decir, el diálogo en donde una disciplina interroga y se deja interrogar por otra. Y vamos a encontrar soluciones bien interesantes y vamos a ver opciones bien distintas. Me encanta estar aquí por eso. Y quiero invitar a este grupo e invitarlos a ustedes a que estén en Bogotá en mayo, en la denominación, para que la cosa fuera viable, se llama Seminario Internacional de Innovación Pública. En realidad es un seminario de innovación del pensamiento, de lo público. Y este es un grupo que tiene el nivel, que tiene las calidades y tiene la capacidad para abordar esos temas. Les agradezco de verdad la invitación, me encanta estar aquí en los 10 años. Estaré en el año 30 también, acompañando aquí, como en la costa caribe dicen, ajá, te trajeron como monumento. Sí. Pero me parece muy grato porque es un muy buen esfuerzo. Les auguro los mejores éxitos. 400 ponencias. Eso significa, y sumado a los 240 paneles que tiene ya el CLADER registrados que tenemos una necesidad muy grande de discutir, muy grande de avanzar. Y todos tenemos una formulita. El llamado es que esa formulita reconozca los avances y los conocimientos de los otros que no consultamos. Yo les agradezco mucho. Gracias a ustedes y les deseo lo mejor. Cecilia.